respecto del sistema financiero tienen que ver con los países que aparecen marcados ahí, ¿no? Tenemos algunos pioneros como Brasil, que está trabajando en la temática desde hace ya 20 años, algunos que se sumaron hace 2 años, como por ejemplo el caso de Ecuador. El caso de Paraguay es uno que estamos siguiendo muy de cerca porque tiene ya 3 guías sectoriales para el sector financiero y así. Con lo cual acá vemos otra tendencia, pero en este caso bajado a nivel de América Latina. Y enseguida vamos a ver qué es lo que está pasando en la Argentina, qué es lo que estamos haciendo en la Argentina. Bien, otro capítulo, digamos, en el mismo sentido, pero un poco más específico y bajado ya a la Argentina, es, bueno, ¿qué es lo que están viendo los bancos en la Argentina? Entonces, empezando a trabajar en esta temática, hicimos un acuerdo entre Vida Silvestre y Vidinvest para saber cuál era la línea de base, es decir, de dónde partimos, cuál es el punto de partida respecto de la actuación de los bancos en el sistema financiero argentino. Para eso hicimos 2 encuestas, una en el 2014, otra en el 2017. Yo voy a mostrar algunos resultados seleccionados, la próxima es el año que viene. Y el objetivo de esto es, en primer lugar, no había nada de información. En segundo lugar, para tomar acciones y llevar adelante esta cuestión de incentivar la incorporación de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en el sistema financiero, tenemos que tener una línea de base, y ese fue el objetivo. La muestra fue muy representativa porque participaron en la última 70 bancos que representan 75% del sistema financiero argentino, y algunas de las cuestiones a destacar son, si uno mira lo que se llama la huella directa, que es si los bancos reciclan, si tienen cuestiones de eficiencia energética, si tienen edificios LEED, si tienen cuestiones relacionadas con eficiencia en el uso del agua, etcétera, etcétera. La verdad es que los bancos, entre aquellos que están en verde, que ya lo implementaron y que estaban en proceso de implementación, tenemos en promedio entre un 80 y un 90%, lo cual quiere decir que desde ese punto de vista los bancos estaban trabajando bastante bien. Dicho sea de paso, esto normalmente genera un ahorro, digamos, en los costos operativos, con lo cual los intereses estarían alineados. Pero en realidad lo que a nosotros más nos interesaba es, ahora vemos un tema de memoria de sostenibilidad que por ahí es mucho más conocido para todos, y lo que decíamos es, bueno, ¿qué están haciendo los bancos en términos de memorias? ¿Tienen reportes de sustentabilidad? Y acá lo que uno ve en el gráfico hacia la derecha es lo que yo llamo un salto de calidad. Habían muchos que lo hacían sin una second opinion, es decir, yo hago esto y esto es lo que yo digo, y ha cambiado, digamos, a ese incremento del 35% que estamos con aquellos que ya tienen a alguien que esté verificando, que suele ser alguna de las Big Four, por ejemplo. Bien, decía que en realidad el impacto que van a tener los bancos en el ambiente está más relacionado con lo que se llama la huella indirecta, es decir, cuando los bancos prestan, a quién se la prestan y si tienen en cuenta criterios ambientales y sociales a la hora de hacer ese ejercicio. Entonces les preguntamos si ellos contaban con alguna política o con un sistema de gestión ambiental y social, o alguna política ambiental escrita, en cuyo caso respondieron que 1 de cada 5 contaba con esto. Y además les preguntamos si tenían alguna lista de exclusión, que es lo que se llama el screening negativo, es decir, los bancos determinan que con tales o cuales sectores o subsectores no van a prestar, y en este caso la respuesta fue un poco más auspiciosa porque el 44% dijo que sí contaba con un screening negativo. Ahora bien, la otra pregunta es, dado que la mayoría de los bancos no contaban con estas políticas ambientales y sociales, preguntamos, ¿cuáles son los beneficios que ustedes creen que van a tener en el caso de contar con eso, que es un poco lo que estamos propiciando nosotros? Y la respuesta es la siguiente. Los primeros 2 de la izquierda, si lo llegan a ver, el primero es acotar el riesgo reputacional, y acá estamos comparando año 2014 con 2017. La segunda es recibir reconocimiento de clientes y organizaciones de la sociedad civil, y estamos hablando de que entre el 80 y el 90% dicen imagen. Es decir, pongámoslo, bajémoslo a tierra en la Argentina, si aparece un banco financiando una operación que incluya el desmonte en la región chaqueña, el riesgo reputacional es gigantesco, y de eso es lo que se quiere cubrir. Ahora bien, si vamos al otro extremo, a la derecha dice mejorar acceso al fondeo. Esto tiene que ver con que los organismos multilaterales de crédito desde hace años vienen requiriendo y vienen exigiendo que
para determinadas líneas, y últimamente para casi todas las líneas, le dicen a los bancos, bueno, está bien, vos querés que yo te dé una línea verde de largo plazo, a veces a tasas concesionales, bueno, demostrame cómo vas a hacer con el tema de el cuidado ambiental y social. Y demostrame que tenés un sistema de gestión ambiental o social o que lo vas a incorporar. Inclusive esos bancos muchas veces facilitan a través de asistencia técnica esta incorporación. Entonces ya pasa a ser un requisito, es decir, los bancos ya saben que esto es así, ¿sí? Y esto es algo que además venimos pregonando porque es una manera de difundirlo. Ahora bien, en el medio aparecen identificar nuevas líneas de negocio que tienen un salto desde el 40% hasta casi el 80% y atraer nuevos negocios y clientes que tienen un incremento desde el 30% hasta más del 70%. Y este es el resultado más importante en mi opinión personal. Porque para que el sistema financiero y en particular los bancos lleguen a hacer cambios transformacionales, no se trata de que le donen 1 millón de pesos a Fundación Vida Silvestre para que plante arbolitos en San Andrés, digamos, sino que vean que detrás de esto hay un negocio. En tanto y en cuanto ellos vean que hay un negocio, van a invertir en capacitación, van a tener un sistema de gestión ambiental y social, etcétera, etcétera. Y yo creo que a esto ha contribuido, además de la cantidad de workshops y acuerdos que hemos hecho con asociaciones de bancos, con el Banco Nación en particular, etcétera, el hecho de la irrupción en los últimos años de las energías renovables. Es decir, hay muchos de los bancos que están trabajando en esta temática y lo que dijeron es, inclusive a pesar de las condiciones de Argentina, en las energías renovables hay un negocio. También les consultamos, recuérdense que yo les mencioné el TCFD, que es esta iniciativa que está relacionada con la divulgación de información financiera relativa al cambio climático, y les preguntamos cuánto conocían de eso. Y fíjense que muy familiarizados con esto, no hay ningún banco, que básicamente quiere decir que ningún banco estaba siquiera en conocimiento de esto. Y esto nos muestra, una vez más, la lejanía que tenemos respecto de otras instituciones financieras de otros países. Ahí se hizo una prueba piloto respecto de esto y participaron una veintena de bancos, dentro de los cuales había 2 bancos brasileños. O sea, para ponerlo en dimensión de qué es lo que está pasando en otros lugares y dónde estamos en la Argentina. Después de tanto trajinar durante estos años, el 3 de julio propiciamos la firma de un protocolo de finanzas sostenibles en la Argentina. ¿Qué es esto? Es un marco general, es una declaración voluntaria por el momento de los bancos que buscan incorporar políticas, procesos, estándares relativos con las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en el sistema financiero. Hay 4 estrategias que las vamos a pasar muy rápido y que tienen en cuenta el diferente grado de avance que tienen los distintos bancos. ¿Por qué? Porque yo tengo un Banco Galicia, un Banco HSBC y algunos otros que están bastante elevados en esta temática, y tengo por ahí bancos pequeños, provinciales o algunos grandes que están en 0. Entonces, para, digamos, que nadie se quede atrás, como dice justamente la Agenda 2030, lo que hicimos fue hacer un protocolo lo suficientemente amplio como para que todos los bancos puedan, digamos, incorporarse a este protocolo y poder elevar la vara en su conjunto. Bueno, las estrategias están relacionadas con institucionalización de las políticas de sustentabilidad dentro de cada institución, para lo cual el involucramiento del más alto nivel es fundamental. Productos y servicios financieros, esto es que otorguen líneas verdes en condiciones concesionales, dejando de lado la coyuntura económico-financiera de la Argentina, por supuesto, que incorporen estos sistemas de gestión ambiental y social, lo cual es un proceso y lleva bastante tiempo, y sobre todo hacia adentro, que exista un proceso de capacitación, porque lo que nos hemos encontrado es que en la mayoría de los casos existe bastante falta de conocimiento respecto de las herramientas, los procesos, y no solamente decir que hay riesgos ambientales y sociales, sino que hay oportunidades, y es lo que mostró la encuesta. Esto es digamos, quienes fundaron esta asociación promovida por Vida Silvestre y por Vidinvest, y que contó con el apoyo de las 3 asociaciones de bancos, fueron estos 18 bancos que aparecen acá. Y cuando yo les mencionaba la cuestión de tengo bancos gigantes como el Nación y tengo bancos pequeños como el BST
o el Banco de Tierra del Fuego, bancos internacionales, locales, nacionales, digamos, estamos hablando de una diversidad muy importante, con lo cual el esfuerzo, digamos, para coordinar esto fue bastante importante en ese sentido. Bueno, finalmente está bien y esperamos, digamos, que se unan otras instituciones. A modo de conclusión, lo que vemos a través de las tendencias que intenté mostrar en estos cortos minutos, que hay una mayor demanda para incorporar estos criterios ambientales y sociales, son no solamente a partir del Acuerdo de París y los ODS, sino que hay comunidades, digamos, localmente pequeñas, pero en algunos otros países muy importantes, y eso lo muestra la encuesta de Nielsen, y después las empresas que están acompañando esto. Esas grandes compañías acompañan esta demanda, incorporan ellos mismos, ¿sí? Sería la huella directa, estos criterios, pero lo más importante de todo es que traccionan a esa cadena de valor, insisto, que está compuesta por miles y miles de empresas que proveen a los hipermercados, a McDonald's, a una cantidad de jugadores, y ese es el efecto derrame importante. Y el mercado de capitales y la banca acompaña esto, acota los riesgos, porque una cosa es que yo ponga como colateral de un préstamo que otorga un banco un terreno que esté contaminado y otra cosa que no esté contaminado, por una cuestión del valor, digamos, y el aforo que tengo que tener. Hay tendencias que siguen y son oportunidades de negocio. Y finalmente contarles que en la Argentina en los últimos 3 años, de la nada misma en términos de finanzas sostenibles, tenemos encuestas que mencionamos. En el año 2017 hubo 2 emisiones de bonos verdes, la provincia de La Rioja, la provincia de Jujuy, ambas relacionadas con energías renovables. El año pasado el Banco de Galicia emitió un bono verde suscrito por el IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial. Después Itaú Argentina obtuvo un préstamo verde, también con financiación del Banco Mundial, y finalmente el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, 100% estatal, emitió un bono sostenible, que es una especie de mix entre bono verde y social. Y a su vez, en marzo de este año, la Comisión Nacional de Valores comenzó a tomar cartas en el asunto. Primero hizo una consulta pública, de la cual participamos del año pasado, y finalmente emitió un marco normativo, en realidad es un guideline, como se ha hecho en otros países, de bonos sociales verdes y sustentables, que además le da, digamos, mucho empuje a todo esto, y el corolario fue, en este caso, lo que les comentamos respecto de el protocolo de finanzas sostenibles. La pregunta muchas veces que surge en estas charlas es, bueno, pero ¿qué hacemos ahora con las LELIQ al 70% y con un dólar que oscila y con otra cuestión? Bueno, yo lo que digo es, en términos generales estamos bastante detrás de otros países, y estos meses, que esperamos que sean solamente meses de transición hacia no sabemos bien qué, son los momentos justos para prepararse, para estar en el radar de esos inversores, que un poco nos va a contar ahora, estimo, Eduardo, para tener en cuenta cuáles son los requisitos que ellos quieren para poder financiar proyectos de este tipo. Así que con eso yo termino, y Fernando. Bueno, te damos un aplauso. Damos un aplauso, Pablo, y te pedimos que te quedes. Muy interesante toda tu exposición, y bueno, va muy en línea con un poco lo que decíamos, ¿no? De no esperar a que las condiciones se produzcan para empezar a tratar estos temas, a discutirlos y a prepararnos para ese momento, ¿no? Sino hacerlo en forma previa, y muchas veces estos tiempos de gran convulsión, por así decir, son los tiempos en donde se pueden tratar estos temas con otro nivel de tranquilidad, digamos, por así decir, saliéndonos un poco, como decíamos, de la coyuntura. Bueno, tengo el gusto de presentarlo a Eduardo. Él ha estado desde el comienzo del evento escuchándonos. Es un gusto, Eduardo, que nos acompañes. Te queremos agradecer muy especialmente tu tiempo y tu dedicación por estos temas. Brevemente voy a decir que, bueno, es jefe del ESG Benchmarking en RobecoSAM, especialista en inversiones, centrado exclusivamente en la inversión en sostenibilidad con sede en Suiza. Eduardo creó la unidad Benchmarking hace 12 años para responder a la necesidad de las empresas de evaluación comparativa y conocimientos sobre cuestiones puramente de sostenibilidad. Se unió a RobecoSAM en el año 2000 como analista para el sector de las TICs.
Luego se hizo responsable del proceso de recopilación y evaluación de los datos de sostenibilidad, así como del proceso de selección de los índices de sostenibilidad Dow Jones. También fue coordinador de los índices RobecoSAM en los años 2009 y 2010 y es miembro del comité de diseño del índice RobecoSAM. Yo no sé si ustedes conocen, antes de pasar ya al intercambio, a RobecoSAM, pero es una organización mundialmente referente en estos temas. Yo les sugiero de que vayan a la web de ellos. Tienen una cantidad y una calidad de informes relacionados con estas temáticas de muy alto nivel, de muy alta calidad. Así que si quieren adentrarse, investigar y estudiar estos temas, RobecoSAM es una cita indiscutible con estos temas. Así que sin más, Eduardo, nuevamente agradecerte y te dejo en manos de Pablo, que ha hecho una extraordinaria introducción en la mañana de hoy. Muchas gracias. Mucho placer, buen día a todos. Buen día, Eduardo, acá te está saludando el público. Bueno, en primer lugar, agradecerte también tu presencia y tu predisposición para este diálogo que queremos establecer. Y la primera pregunta es, bueno, no sé si tenés algún comentario respecto de la presentación que acabo de hacer o alguno de los aspectos que quieras remarcar para después entrar en algunas cuestiones un poco más específicas. Bueno, escuché con muy atención tu presentación y pienso que tocaste muchos de los puntos más importantes que hay ahora en el momento. Una cosa pero falta en tu presentación, si puedo remarcarla, es que ahora no solo hay los bonos verdes, pero también hay el crédito que está conectado con la performance de sostenibilidad, que es una nueva manera de crédito que nació el año pasado y está creciendo muy rápidamente. El hecho es que la empresa recibe un crédito un poquito más, con interés un poquito más barato, si tenga una buena performance de sostenibilidad. Y yo pienso que este nuevo tipo de crédito va a subir muy rápidamente en el próximo futuro y creo poner la atención del público que también hay este nuevo trend que se va a poner en el mercado. Bien, Eduardo lo que está hablando es un caso, hay un par de casos en el mundo, uno de los casos es con una de las empresas del grupo Danone, que lo que dijeron es lo siguiente, es la tasa de interés es X, pero si de acá a X tiempo nosotros comprobamos que los compromisos que asume a través de ese bono verde, ese préstamo verde o bono verde, la empresa, si esos se cumplen o se mejoran, la tasa de interés a futuro va a ser más baja. Es decir, es una manera de alinear los intereses entre la empresa, que cada vez quiere pagar muchos intereses muy menores, y la comunidad en su conjunto, que es la que se beneficiaría, y obviamente que hay inversores que están dispuestos a pagar por esto. No sé si lo resumí bien, pero bueno, por ahí viene la mano. Gracias. Una de las consultas que quería hacerte, y bueno, nosotros, veamos, el Dow Jones Sustainability Index sería como el índice de sustentabilidad de acciones más conocidos del mundo y el más prestigioso, digamos, que tiene a RobecoSAM básicamente como su creador y como que hace el follow-up de esto. Y empresas argentinas no han habido, digamos, por lo menos hasta el momento, pero sí ha habido empresas de América Latina, entre las cuales se cuentan empresas de Colombia, empresas chilenas, alguna brasilera y mexicana. Entonces la pregunta que me surge por un lado es, ¿cómo ves en general la performance pasada y las perspectivas futuras de las empresas de Argentina, de la región, en términos de ser incluidas o cómo van mejorando en el ranking en términos del Dow Jones Sustainability Index? En los últimos años notamos que el interés de la sostenibilidad en la región de la América del Sur, pero también en el sureste asiático, creció mucho. El hecho es que las empresas y también los Stock Exchange se dieron cuenta que una manera para atraer
inversionistas extranjeros es demostrar que la empresa en la nación están al mismo nivel de sostenibilidad de las otras empresas en el mundo. Entonces, en América Latina, como Brasil fue la primera nación que se movió, que hizo también índice de sostenibilidad. Pero ahora es la Colombia, donde nosotros, del observatorio que nosotros tenemos, miramos mucho desarrollo y mucha atención a la sostenibilidad. Naciones que están creciendo también es el Chile, el México, pero bastante atrasado para el reporte de Colombia. Entonces, en general, en toda la región se está mejorando, están mostrándose al mundo de que están sustentables, y en algunas naciones hay más que hacer que en las otras. Es una lástima que desafortunadamente Argentina, la empresa argentina no está analizada por el Dow Jones Sustainability Index, y entonces no tengo una opinión, no tengo una posibilidad de mirar la sostenibilidad de las empresas ahí, y no me puedo exprimir en eso. Bien, uno de los casos a destacar es Bancolombia, que es uno de los principales bancos de Colombia, que es, digamos, uno de los mejores en términos de sustentabilidad en los últimos 2 años, fundamentalmente de América Latina. Eduardo, para el público que nos acompaña, si pudieras sintetizar cuáles son los principales criterios y ponderaciones que se tienen en cuenta a la hora de decir una empresa, digamos, entra dentro del índice o no entra, o, digamos, para que tengan una idea en general. Eso que es anual, entonces vamos a evaluar cada empresa cada año. Tenemos cuestionarios que lo ponemos a las empresas, y este cuestionario es distinto para los distintos sectores industriales que tiene. Tenemos 60 distintos cuestionarios, y los criterios que están dentro del cuestionario dependen del sector. Claramente tenemos como entre 15 y 20 criterios para cada industria. Un ejemplo es la corporate governance, los derechos humanos, los procesos, la policy medioambiental, el código de conducta, la manera de gestionar la supply chain y todo eso. Pero hacemos una distinción entre la industria y también el peso que tiene cada criterio dentro de ese cuestionario depende de la industria. Este año tenemos 1.200 empresas que contestaron al cuestionario de nosotros, y no es solamente de contestar a más de 100 preguntas, pero también es de mostrarnos los documentos que aprueban que lo que contesta también está implementado en la sociedad. Entonces, cada año evaluamos, este año 1.200 empresas que participan, y un otro para el índice, un otro 2.000 más, y después vamos a aumentar el universo de empresas analizadas. Este año vamos a analizar hasta 7.000 empresas, y cual que no participan la analizamos con los documentos que están públicos. Y después evaluamos la sostenibilidad, y después vamos a poner en el índice de sostenibilidad del Dow Jones Sustainability Index la empresa mejores en cada industria. Y los datos que tenemos también vengan utilizados para otros índices y también para otros productos financieros. Bien, muchas gracias. Un tema para tener en cuenta es, digamos, estamos hablando acá del radar de los inversores, como dice el título de esta jornada, y estamos hablando de inversores en distintos lugares del mundo, pero fundamentalmente en algunos lugares de Estados Unidos, como CalPERS, que es el fondo de pensión, uno de los fondos de pensión de California, en Europa el fondo noruego, el Fondo Soberano Noruego, que es el principal fondo, y otros inversores institucionales que por un lado tienen en cuenta estos criterios a la hora de hacer sus inversiones. Es decir, así como hacen
un screening negativo en términos de en tales países ingreso y en otros países no ingreso, hacen un screening positivo respecto de aquellos que tienen, o por ejemplo, que forman parte del Dow Jones Sustainability Index, evidentemente que es un punto muy a favor para hacer ese tipo de inversiones. Y cuando uno habla de ese tipo de inversores, hablamos de fondos de pensión, fondos soberanos, family offices, familias muy adineradas que disponen plata para esto, hablamos de mutual funds, hablamos de compañías de seguro, de bancos, de fondos de private equity relacionados directamente con la sustentabilidad, que muchas veces o lo hacen por convicción, es decir, destinan una determinada parte a inversiones sostenibles, y en otras cosas lo hacen porque tienen un mandato, es decir, están obligados a hacer este tipo de análisis. Entonces, instrumentos como el Dow Jones Sustainability Index, como el índice que mencionó Eduardo, que también existe en la Bolsa de San Pablo, el índice parecido que existe en la Bolsa de Santiago de Chile, y otros más, son esas herramientas que le dan al inversor, cuando hablamos de confianza anteriormente, una especie de certificación de que realmente están haciendo las cosas bien y en consecuencia que son elegibles. Ahora, en ese marco, Eduardo, uno que ha trabajado mucho con calificadoras de riesgo, digamos de las tradicionales, es decir, hablamos de Moody's, de Standard & Poor's, de Fitch, que seguramente las escucharon hablar, suele haber alguna confusión respecto de aquellas otras o certificadoras o second opinion como Cicero, como Vigeo Eiris o el rol de Sustainalytics, etc. Entonces, la pregunta que te hago tiene que ver con hasta qué punto entiendes tú que van a ser cuestiones separadas y en qué momento esto, si te parece, que van a confluir en que una nota incluya las dos cuestiones, es decir, el tema de riesgo crediticio por un lado, la calificación tradicional, y la cuestión de sustentabilidad del lado de estas que no son tan tradicionales. Antes de contestar, quiero hacer una precisación. En estos últimos 2 años estamos viviendo un cambiamiento muy rápido de la manera que los inversionistas institucionales están integrando a la sostenibilidad. La atención que todos los inversionistas ponen en la sostenibilidad está creciendo de día en día, casi exponencialmente. Yo que empezó en esto negocio hace 20 años, lo estaba esperando desde mucho tiempo, pero me parece que ahora estamos en un punto muy importante porque como la prueba de eso es que los inversionistas institucionales no les es suficiente más de hacer inversiones en un índice de sostenibilidad. Quieren entender la sostenibilidad de cada empresa, quieren entender el puntaje, cuánto está cada empresa sostenible y después tomar su decisión. Entonces están preguntando muchísimo el acceso a los datos de sostenibilidad para poderlo integrar en la estrategia de inversiones. Por cuanto recuerda el credit rating, eso es, en los últimos años miramos que todas las empresas de rating, S&P, Moody's y Fitch, hicieron una colaboración o compraron casa o parte de sociedad que hace una valoración de la ESG. Y están mejorando más la manera y la transparencia en el cual muestran cómo eso ESG está integrado en la valutación de crédito. Entonces, miramos que quieren mejorar los datos que tenemos y a mejorar también la integración y la transparencia. Entonces, me imagino que en los próximos años va a estar mucho más claro el valor y la importancia que ESG va a tener también en los credit rating. Tenemos también que estar conscientes que los credit rating están muy reglamentados y entonces
se pueden cambiar de espacio, pero atrás de la cortina están moviendo muchas cosas y creo que vamos a darnos cuenta muy pronto. Me parece que Eduardo está haciendo referencia a que, por ejemplo, algunas empresas como Standard & Poor's y Moody's han comprado empresas que están, o sea, proveedores de inversión, o perdón, proveedores de información, o que son estas empresas que hacen esta especie de certificaciones de sustentabilidad, y bueno, eso es un poco la tendencia. Mencionaste el tema de información y yo te hago una última pregunta y ahora dejamos a Fernando para que remate. Vos mencionaste el tema de información, el tema de transparencia y el tema de consistencia de información. Desde mi visión, lo que veo es que en América Latina en general, y tal vez Argentina en particular, uno de los principales problemas es justamente la falta de información para que algunos jugadores como ustedes o como estas agencias tipo Cicero, Sustainalytics, etcétera, puedan llegar a juzgar cuál es el nivel de sustentabilidad que tienen empresas de la región. La pregunta es, en primer lugar, si coincidís con eso y si algunas iniciativas como PRI o como el TCFD te parece que podrían ser los primeros pasos para que empresas de la región, y en particular de Argentina, inicien este camino que tenga que ver con hacer reportes bajo GRI, etcétera, etcétera, como un camino, como un proceso hacia en algún momento poder ser susceptibles de integrar el Dow Jones o algún otro índice. Bueno, muchas de las largas empresas ya entendieron la importancia de hacer reporting de sostenibilidad. Creo que la presión a la empresa, a toda la empresa, de la larga y de la mediana y pronto también de la pequeña, de las pymes, va a crecer en el próximo futuro de manera importante. La razón es que, como dije antes, en los modelos de inversiones se están integrando principios de ESG y entonces los inversionistas esperan de encontrar la información que necesitan y que la empresa reporte esta información. Y la empresa puede estar segura que si van a reportar eso y si van también a ponerse bien a la comparación mundial, los inversionistas lo van a encontrar y van a tomar la atención más internacionales. Entonces creo que en el proceso de desarrollo vamos a ver una crecida de la transparencia de la empresa en el próximo futuro bastante rápidamente. Te agradecemos mucho, Eduardo, tu dedicación, tu participación, la claridad de tu concepto. Antes de despedirte, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más especializada y también le agradezco a Pablo por su buena intervención. Nosotros aquí en Valor RC Competitividad, esta es una iniciativa que se dedica a asistir a grandes empresas en el desarrollo de sus cadenas de valor, llevando adelante capacitación, llevando adelante asistencia técnica, tanto puertas adentro de las grandes empresas, digamos en su departamento de compras. Bueno, la pregunta para ambos, porque cualquiera de los dos puede aportar su apreciación. Estábamos diciendo, nosotros nos dedicamos al desarrollo de cadenas de valor, proveedores, distribuidores. Vemos tendencias por todos lados que apuntan allí. Y esto suele pasar porque cuando vos te dedicas a un tema te parece que todo el mundo habla de eso y que está en el top de la agenda, ¿no? Suele pasar eso. Vivís 365 días de tu vida pensando en cadenas de valor. Entonces crees que todo el mundo piensa igual que vos y bueno, y está por todos lados la cadena. Sin embargo, vemos tendencias, o sea, desde la OCDE estableciendo un marco de debida diligencia y yendo muy fuertemente por el reporte de las cadenas de valor, legislación en Francia, en California y en otros países que apuntan a esta temática. O sea, el punto es cómo las empresas muchas veces externalizan costos y riesgos en sus cadenas de valor.
Dicho de otra manera, no tan técnica, es cómo le piden a los proveedores, a los distribuidores que hagan lo que ellos no quieren hacer en primera persona. Generalmente, cosas que no están muy alineadas a la ley, que no están muy alineadas a la práctica, a la buena práctica. Bueno, los inversores miran esto, empiezan a mirar esto con más fuerza cada vez, o en definitiva la performance está juzgada como algo más bien puertas adentro de las empresas y su funcionamiento dentro del mercado. Bueno, especialmente la larga empresa son muy conscientes de la responsabilidad que tengo, ¿no? Y de los daños que van a tener si en la cadena de valores alguno de los players, de los jugadores ahí dentro no se comportan correctamente. Entonces nosotros miramos que muchas empresas mejoraron mucho la manera donde analizan y verifican que los suppliers, que todo se comportan de manera correcta. Claramente es también muy complicado para la empresa que tenga 10.000, 50.000 de suppliers de poder monitorar todo. Pero la gran empresa están haciendo esfuerzos muy grandes en esta dirección, y creo que también vamos a encontrar en un futuro la empresa van a tener la posibilidad de tener más datos de también pequeñas, medianas, de las pymes, y entonces de poder de manera mejor monitorar eso. ¿Algo que agregar? Coincido con Eduardo, y simplemente agregarle que cada vez más, digamos, la cuestión de la trazabilidad es algo que están teniendo en cuenta tanto los inversores como las grandes empresas. Y en ese sentido, ya que lo mencioné anteriormente, las certificaciones de sustentabilidad muchas veces lo que hacen también es certificar la cadena de valor, y esto es un reaseguro para el inversor de que las cosas se estén haciendo bien, siempre y cuando sea una buena certificación de calidad, y también para la misma empresa. Bueno, les queremos agradecer mucho nuevamente. Eduardo, gracias por tu tiempo, por tu participación. Pablo también.